Voy a invitarlos a buscar en sus Biblias en el capítulo 3 del libro de Esther. Perfecto, gracias. Esther, capítulo 3. Conspiración de Amán. Vamos a leer estos 15 versículos. Y dice el versículo 1. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, el agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Después que ellos le estuvieron hablando día tras día, y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo de Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por lo tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán, para que cada día y cada mes, hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien, que se decrete que sean destruidos, y yo pagaré 340 toneladas de plata en mano de los que manejan los negocios del rey, para que lo ponga en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Hamedata, el agageo, enemigo de los judíos. Le dijo el rey a Amán: quédate con la plata y también con el pueblo, para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Se enviaron las cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. La copia del edicto que sería promulgada ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba turbada. La ciudad de Susa estaba turbada. Hemos visto en estos dos primeros capítulos la historia del pueblo de Israel en la ciudad de Susa
posterior al exilio. En su primer capítulo vemos la celebración, vemos la necesidad de una nueva reina, y hasta ese momento la historia para el pueblo de Israel va muy bien. Hay una necesidad de una nueva reina y hay una mujer judía que es hermosa. En el capítulo 2 nos encontramos con Esther, la reina elegida. Y el capítulo 2 termina con una forma que si la película llegara hasta allí, todo fuese perfecto. Habían personas que iban a atentar con la vida de Asuero, Mardoqueo se encarga de decirle, Esther se encarga de ayudarlo, y tanto Mardoqueo como Esther quedan como héroes y como definitivamente buenas personas, buenos ciudadanos, buenos súbditos del rey Asuero. Hasta este punto la historia de Esther es perfecta. Sin embargo, en el capítulo 3, el escritor introduce un nuevo personaje. Un personaje llamado Amán. Un personaje que tiene una descendencia con mucha historia. Y una historia nada favorable para el pueblo de Israel. En el capítulo 3 vamos a ver la conspiración de uno de los enemigos del pueblo de Israel. La conspiración de uno de los enemigos más grandes que ha tenido en toda la historia el pueblo de Israel. Amán. Sin embargo, antes de entrar a esta historia, me gustaría hacer referencia a una historia que pasó mucho después. En la época de aproximadamente de los 30, 40. Había un hombre llamado en 1938, Herschel Grispan, que era un judío polaco de origen alemán, el cual el 7 de noviembre de 1938 asesinó a Ernest von Rath, un alemán del partido nazi. Ese asesinato trajo como consecuencia la noche de los cristales rotos, o famoso en Alemania como el Kristallnacht. Un evento violento que tuvo lugar no solo en Alemania, sino también en Austria durante la noche del 9 y el 10 de noviembre de 1938. Fue un momento donde se desencadenó una fuerte violencia contra los judíos. Fue un punto de inflexión significativo que marcaría el precedente de la persecución judía. Durante la noche de los cristales rotos, las tropas nazis, junto a civiles simpatizantes del régimen nazi, atacaron violentamente a los judíos, a sus hogares, a sus negocios, a las sinagogas en toda Alemania y en Austria. Miles de tiendas fueron saqueadas y destruidas y más de 1000 sinagogas fueron encendidas en fuego. Todo eso en una noche. Esta noche se denominó como la noche de los cristales rotos debido al incontable número de fragmentos de vidrio quebrado proveniente de las sinagogas, de los locales y de las casas de los judíos agredidos. La violencia se extendió por todo el país. Habían judíos golpeados, arrestados y asesinados. Además de los ataques físicos, se impusieron grandes multas masivas, arrestos masivos y decenas de miles de judíos siendo enviados a campos de concentración. La noche de los cristales rotos, solo en esas horas, produjo al menos 91 muertes en cifras muy reservadas. Otros historiadores manejan más de cientos de personas solo en una noche. Y esa noche mostró al mundo entero la naturaleza del régimen y su determinación de arrasar y erradicar con todos los judíos de la sociedad alemana.
fue esa noche la precursora del evento más tétrico de la historia llamado el Holocausto. Un filósofo y profesor de historia, de estudios jurídicos, dice que la noche de los cristales rotos fue la culminación lógica de las intenciones malévolas de Hitler. Fue el primer paso para que él iniciara lo que había planificado por años. Y él plantea dos escenarios en la mente de Hitler. Un antisemitismo de pensamiento emocional y un antisemitismo que involucra la ley y la razón. Lo que quiere decir él es que en el corazón y en la mente de Hitler habían dos enfoques para su destrucción. La emoción, es decir, la ira, que lo enardecía contra los judíos, que fue alimentando un pensamiento lógico que se convirtió en una ley de Estado. Inició como una emoción, pero concluyó como una ley para el Estado. En una carta en septiembre de 1919, Hitler recomendó que el estatus y el tratamiento de los judíos pudieran abordarse mejor a través del antisemitismo de la razón en lugar del antisemitismo de la emoción. Es decir, que el racismo y la segregación no fuese simplemente un sentimiento, sino una ley. Eso básicamente es lo que quiere decir. Hitler escribió que el antisemitismo emocional que se expresaba en la violencia de los judíos no tendría un efecto duradero. El odiarlos por odiarlos no iba a traer los resultados que él realmente esperaba. Por el contrario, escribió que el antisemitismo de la razón funcionaría a través de la ley para lograr una solución duradera al que él llamó el problema judío. El objetivo final del antisemitismo racional, según Hitler, debe ser la eliminación total de todos los judíos entre nosotros. Esa fue la conclusión del pensamiento de Hitler. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con Esther? Si analizamos el pensamiento de Amán y hacemos el paralelo con Amán, nos vamos a dar cuenta que de la misma manera, el centro de este capítulo es el antisemitismo de la razón. El odio de Amán no quería quedarse solo en el odio hacia Mardoqueo. Quería escalar su odio hacia la eliminación completa de una nación hasta el punto de crear un edicto para asesinar a toda esta gente. El mismo escenario de 1938. Este capítulo nos introduce con mucha más claridad a este personaje. Nos muestra sus motivaciones, sus actitudes, sus deseos, pero sobre todo nos muestra sus constantes y determinados esfuerzos para eliminar al pueblo de Dios. Y he allí el paralelo de dos hombres en la historia. Establecer una ley para eliminar a un pueblo sin justificación aparente. El capítulo 3 consta de una estructura bastante sencilla, muy sencilla. Son solo 4 ideas principales. En el capítulo 3 vamos a ver la promoción de Amán, cómo el rey Asuero va a promoverlo como líder. Vamos a ver a la par la oposición de Mardoqueo, cómo Mardoqueo no va a sucumbir ante las pretensiones de Amán. Luego de esa promoción y esa oposición, vamos a ver la verdadera conspiración. Pero realmente la oposición de Mardoqueo va a traer como consecuencia la conspiración de Amán. Y por último, el fruto de esta conspiración va a ser la sentencia a los judíos. El fruto
de la conspiración es la sentencia a los judíos. Y me gustaría que lo vieran en un plano. ¿Se recuerdan cuando en el colegio nos enseñaban los planos cartesianos? Que era una curva que iba hacia arriba en la matemática. El punto de la promoción de Amán se proyecta a través de la oposición de Mardoqueo, se maximiza en la conspiración y llega a su punto clímax en la sentencia. Ese es exactamente el propósito del capítulo 3. El capítulo 3 de Esther nos va a permitir, la historia que ahí se narra, va a permitir que haya una continuidad en el libro. Porque si el capítulo 3, si el libro de Esther llegara hasta el capítulo 2, fue una historia feliz. Pero el resto de los capítulos de Esther existen porque existe el capítulo 3. Sin la conspiración de Amán, no hubiese drama en Esther. Pero es este el capítulo clave que desenlaza o desamarra todos los hilos del libro de Esther. Por lo tanto, es sumamente importante prestar atención a cada detalle de este capítulo para entender todo lo que será el resto de nuestro libro. En primer lugar, nosotros leemos en el versículo 1 y 2, después de esto el rey Asuero engrandeció a Amán. Así inicia el capítulo 3. Hijo de Hamedata, el agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Este es el capítulo 3, es el inicio de un nuevo personaje. Este personaje llamado Amán. Nosotros, como lo vimos en la introducción, sabemos que este personaje Amán es descendiente de los amalecitas, los eternos rivales del pueblo de Israel. Hay dos referencias allí, una en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, y tenemos también otra en Samuel. Quizás podemos leer la de Deuteronomio cuando dice el versículo 17, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Y aquí Moisés, el Señor, a través de Moisés, se está refiriendo al momento cuando Moisés pelea contra Amalek con el ejército. ¿Recuerdan? Que tenían que levantar las manos para sobrevivir. Ese es el evento que recordamos en la introducción. Pero ahora Moisés está recopilando las palabras de Dios y Dios le está diciendo a Moisés, acuérdate de Amalek. Acuérdate de Amalek, de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Como te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando estabas fatigado y cansado, y él no temió. Es decir, Dios le está diciendo a Moisés, yo lo saqué de Egipto, y es interesante que cuando vamos a Éxodo 17, no nos dice cómo se sentía el pueblo de Israel. Solo nos decía que estaban caminando hacia la tierra prometida. Pero Deuteronomio nos da la descripción gráfica de cómo estaba el estado anímico, la salud del pueblo de Israel. Y dice, estaban cansados, estaban agotados, fatigados del viaje a Egipto, de Egipto hacia donde estaban. Por supuesto, habían atravesado todo el Mar Rojo, venían con sus posesiones, estaban sumamente agotados. Y el texto sigue diciendo, por tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides, dice el Señor. De ese punto a Saúl hay unos cientos de años. Pero cuando llegamos a Saúl, al rey Saúl, y tenemos en mente este texto, pero leemos el primero de Samuel, capítulo 15, versículo 8, nos encontramos con una sorpresa. Porque el versículo 8 dice, capturó vivo a Agat. ¿Agat le suena? Cuando leímos Esther. Agat, descendiente de Agat. Capturó a Agat, dice el versículo 8, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agat
y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron. Sin embargo, Señor no olvida sus palabras. Versículo 10. Entonces vino palabra del Señor a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl. Inmediato. Samuel no estaba con Saúl. Samuel llega después a donde está Saúl. Y cuando llega, dice: ¿qué es este bramido de ovejas? ¿Qué son todas estas cosas que están sonando? Y Saúl dice: el pueblo quería toda esa recompensa. No, él lo quería, junto con el pueblo. Por lo tanto, la enemistad que existía entre el pueblo de Israel y el pueblo de Amalek era permanente, era constante. En el capítulo 17 de Éxodo, al final de la historia, el Señor dice: raeré de toda memoria el nombre de Amalek. Y Saúl lo que hizo fue contradecir el decreto de Dios. Por lo tanto, eso nos sirve para entrar en contexto de cómo era la relación del pueblo de Israel con Amán. ¿Y quién es este personaje? Este personaje tiene una carga histórica de enemistad enorme para con el pueblo de Israel. La posición que adquirió Amán en el mundo antiguo era de visir. El visir era la mano derecha del rey. Era la mano derecha del rey. Esta palabra procede del persa medio y significa el árbitro, el juez. Incluso significa también decisión o sentencia. Estuve viendo otras definiciones de acerca del visir y dice que es el funcionario de mayor grado representado en la presencia del rey. Se le llamaba también quiliarca, el quiliarca del rey, porque transmitía la idea que era aquel que sostiene las armas del rey y tiene la capacidad de ponerlas en marcha. Este oficial comandaba la guardia real y determinaba quién podía entrar a ver al rey. Fíjense este dato importante del visir. Determinaba quién podía entrar a ver al rey. Guarde ese dato, porque luego Esther necesita ver al rey. Porque hubo un hombre que quería matar a su nación. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Hubo un hombre que quiere matar a su nación, pero es ese mismo hombre el que permite quién entra o no a la presencia del rey. Y Esther quiere entrar a la presencia del rey. Pero eso quedará para capítulos más adelante. Entre las funciones del chati, que se llamaba también en la lengua persa el visir es un concepto quizás un poco más medo, más egipcio, pero también usado en la cultura persa, se encontraba la gestión de obras públicas, llevar la contabilidad del reino y ser el máximo encargado de justicia para el pueblo, teniendo el trabajo de nombrar jueces y otras responsabilidades sobre la organización del reino. Esa era la responsabilidad que tenía Amán. Es decir, tener a Amán de enemigo era una muy mala idea. Era una muy, muy mala idea, porque determinaba en el pueblo lo que era bueno y lo que era malo. Las figuras de visir también eran ilustradas en la historia como reyes tontos que usaban de testaferros o poderíos que se encargaban de la gestión del reino ante la tonteza de los reyes. Por lo tanto, el perfil de este tipo de personajes era maquiavélico. Tenían la habilidad de asesinar y de trastornar cualquier evento sin temor alguno. Era su propósito, ese era el perfil de cargo. Tener la habilidad de tomar decisiones difíciles sin cargos de conciencia. El visir era una persona con la conciencia cauterizada, sin temor a nada. Y ese específicamente es el enemigo del pueblo de Israel. El peor enemigo que podía tener este pueblo en esa ciudad. Ahora bien, le pregunto, ¿había que tenerle respeto a Amán o adoración? ¿Estaba bien inclinarse delante de Amán? ¿Qué haría usted? No es retórica, es una pregunta real.
Si Amán entrara por esa puerta y usted vive en Susa y ve que todo el mundo se arrodilla porque está entrando el visir, ¿usted se arrodillaría también o se quedaría sentado? Estoy seguro que muchos de aquí nos arrodillaríamos, pero Mardoqueo no lo hizo. Pasamos a la segunda afirmación, la oposición de Mardoqueo. Versículo 2, en la parte final, volviendo a Esther, nos dice, ya en ese pequeño párrafo que queda en el versículo 2, la Biblia nos dice, pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandato del rey? Después que ellos le estuvieron hablando día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Y aquí la historia empieza a ponerse mucho más difícil para el pueblo. Si nosotros vamos al capítulo 2 y recordamos con una simple mirada que ¿cuál fue la encomienda que Mardoqueo le dio a Esther antes de ir al palacio? ¿Qué fue lo que le dijo? Que no dijera que era qué. Judía. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su familia porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Capítulo 3. Mardoqueo diciendo que es judío. ¿Por qué? ¿Cuál era la motivación de Mardoqueo en decir que era judío? Bueno, existen algunas razones por las cuales Mardoqueo no se inclinaba delante de Amán. La respuesta más probable es que lo hizo a causa de la hostilidad que había entre los judíos y los agageos. ¿Recuerdan la historia del pueblo de Amalek, lo que hablamos al inicio? Era una muy buena razón. Tenían una enemistad por años y era bastante lógico que cualquier judío orgulloso de su patria no se atreviese a arrodillarse delante de aquel al cual su Dios prometió raer y que su rey perdonó y que por consecuencia fue destituido. Por lo tanto, claramente Mardoqueo tenía razones para no inclinarse. El Targum II, una literatura judía, dice que ningún benjamita con amor propio se inclinaría ante un descendiente del antiguo enemigo de los judíos. Es decir, un benjamita puro jamás se arrodillaría ante este antiguo enemigo. Sería bueno preguntarnos de qué tribu es Saúl. Mardoqueo sintió que Amán no merecía su respeto. Y hay una explicación para eso. En la última afirmación dice que Amán se declaraba o reclamaba honor divino. No solo honor militar, sino que él reclamaba honor divino. Y decían que en la ropa del visir, como no es exactamente esa imagen, por supuesto, pero semejante, en su ropaje él tenía un ídolo en la ropa, un ídolo persa, en el cual él se tipificaba y deseaba ser honrado, adorado. Si aceptamos esa interpretación, es claro concluir que Mardoqueo jamás se arrodillaría ante el carácter divino de Amán. No iba a reconocer su carácter divino porque él solo reconocía a Jehová de los ejércitos. Sin embargo, hay un proceso de protocolo o protocolo de homenajes en el imperio persa. Es decir, una cosa eran tus creencias y otra cosa muy distinta era lo que tenías que hacer en el imperio persa. Tú podías creer lo que quisieras, pero había un protocolo en el imperio. Y el incumplimiento de este protocolo era una desobediencia civil, y la desobediencia civil traía como consecuencia la muerte. Este protocolo decía que los persas, de un grado igual, es decir, de mismo nivel de autoridad, se saludaban con un beso en la boca. Costumbre rara, lo sé, pero fueron los persas. Una persona de condición un poco más baja saludaría a su superior con un beso en la mejilla. Pero si había una gran diferencia entre sus rangos,
el protocolo requería postrarse. Misma autoridad, beso en la boca, baja autoridad en la mejilla, cero autoridad, postrarse. Ese era el protocolo persa. Ahora entendemos por qué la gente se postraba delante de Amán. Ese era el protocolo. Ahora nosotros tenemos en las Escrituras un evento similar que involucra postrarse. En Daniel 3, 7 al 12 vemos la imagen. ¿Recuerdan la imagen que había construido Nabucodonosor? ¿Y qué fue lo que pidió? Que cuando sonara la bocina, todos los que estuviesen allí debían arrodillarse. Vamos a Daniel capítulo 3, el libro del profeta Daniel capítulo 3, versículo 7. Y ten en mente mientras buscamos esto la pregunta, ¿por qué Mardoqueo no se inclinó? Daniel capítulo 3, versículo 7. El resumen de la historia ante la imagen de oro dice: por tanto, en el momento que todos los pueblos oyeron el sonido de cuerno, flauta, lira, arpa, salterio, gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 8, ¿qué dice? Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron ¿a quiénes? A los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, etcétera, y el que no se postre y adore, será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos quienes usted ha puesto sobre administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso. No sirven a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que ha levantado. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Los echó al fuego. Cuando avanzamos en el mismo libro de Daniel, solo 2 páginas hacia adelante, en el versículo 7 encontramos una misma situación, pero ahora con el rey Darío. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales, han acordado que el rey promulgue un edicto y que ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios o hombre fuera de usted, sea echado al foso de los leones. Después de eso, llegó Daniel a su casa, abrió las ventanas viendo a Jerusalén y oró. Y por supuesto fue echado al foso de los leones. Vemos evidencia histórica en el pueblo de Israel, evidencia bíblica de que Dios es el Rey soberano y el único que merece la adoración. Y el acto de postrarse era un símbolo de adoración. Por lo tanto, pudiera ser justificada la oposición de Mardoqueo. Definitivamente. Me gustaría que alguien leyera esta frase. No todos a la vez, porque alguno de adelante con buena vista, 2020. La lealtad del creyente a las autoridades civiles siempre es una lealtad condicionada, nunca incondicional. Y el límite de su obediencia se alcanza cuando éstas piden algo que hace violencia a la voluntad divina. El verdadero creyente no puede formarse con costumbres que quebrantan la ley de Dios. Siempre ha de obedecer al Señor antes que a los hombres. Por tanto, su fe le lleva a tener una independencia de criterio y de comportamiento que no siempre será del agrado de las autoridades. ¿Quién me pudiera hacer un comentario acerca de esa frase? ¿Qué significa para usted esa frase? ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo se vincula con la acción de Mardoqueo? Los apóstoles lo dicen, ¿no? Nada más van a obedecer a las autoridades del mundo sobre las autoridades de Dios. Pero lo que está diciendo es que un verdadero creyente no se va a inclinar ante los reyes, que no sean los correctos. Claro.
Y es sencillo cuando hablamos de, ahora el país está pidiendo que los que son cristianos quemen sus Biblias. Usted dice, no, yo soy cristiano, no voy a quemar mi Biblia. Porque lo hacemos un poco extremista. Pero ¿qué hay de si en tu trabajo te dicen, la condición para ser contratado es que trabajes los domingos? ¿De qué hora a qué hora es tu servicio? De 10 a 2. Esa es tu hora. ¿Cómo funciona esta frase? Ese es el punto. La acción de Mardoqueo lo que ilustra es la disposición del creyente a no intercambiar a Dios por los hombres. Y esto aplica en todos los aspectos. Y es exactamente eso lo que está haciendo Mardoqueo. Está diciéndole a Amán, yo honro a Dios, no honro a los hombres. Y si tú quieres adoración, pues vas a tener que matarme porque yo voy a morir por Dios. Es lo mismo que dijo Daniel, es lo mismo que dijo sus amigos, es lo mismo que hicieron los discípulos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aunque esto suena muy valiente y aunque suena muy bien, esto nos lleva a una tercera afirmación. Y es la conspiración de Amán. Es decir, la valentía no siempre trae como resultado la victoria o el triunfo, por así decirlo. A veces trae resultados peligrosos, a veces trae consecuencias dolorosas. La consecuencia de esta decisión de Mardoqueo fue el furor de Amán. Fue el furor de Amán. Versículo 5 nos dice, cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y antes de esto, los que estaban en la puerta del rey le decían, Amán, arrodíllate. Viene Mardoqueo, arrodíllate. Viene Amán. Y él no les daba palabra alguna. Es decir, había una insistencia constante hacia Mardoqueo de que se arrodillara, de que se arrodillara, de que se arrodillara, de que vendiera sus ideales, de que abandonara su fe, de que se sometiera ante Amán. Y esos hombres, al ver que eso no hacía meña en la mente de Mardoqueo, dijeron, tú no vas a hacer caso. Como nos hacían nuestros tíos o tías o primos. No me vas a hacer caso a mí, ya voy a llamar ¿a quién? A tu mamá. Ahí sí vas a hacer caso. Fueron lo que hicieron estos hombres. No vas a hacer caso. Ya voy a llamar a Amán a ver si no te vas a arrodillar delante de Amán. Amán llegó y ¿qué hizo Mardoqueo? No se inclinó. No se postró. Pero el versículo 6 da sentido a toda la historia que hablamos al inicio acerca del antisemitismo. Hermanos, si hemos usado mucho esa palabra y no sabe qué es el odio hacia los judíos. Eso es lo que significa antisemitismo. El odio o la ira de Amán de forma emocional hacia Mardoqueo se transforma y escala en el versículo 6. Y ya no va a ser un problema personal con Mardoqueo. No. Ahora el versículo 6 va a decir, y él, Amán, no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. ¿Qué tanto odio podía haber en el corazón de Amán para no solo querer desquitarse con Mardoqueo, sino con toda una nación? Y no está hablando de Susa, está hablando de todas las provincias, de todo el mundo conocido en ese aspecto, que iba desde Susa, que estaba a la derecha de Babilonia, hasta el Mar Muerto. Atravesaba todo lo que era Egipto, todo lo que era Jerusalén, todo ese pedazo que usted ve de Palestina, todo eso le pertenecía a Asuero. Y en todas esas ciudades habían judíos, y todos esos judíos debían ser asesinados, solo porque Mardoqueo no quería arrodillarse ante Amán. Parece ridículo, definitivamente. Es descabellado el odio de Amán. Sin embargo, es inevitable hacer una aplicación práctica de esto.
¿Cuántas veces nosotros no hemos respondido de formas desproporcionales al daño que otros nos hacen? Y después de que lo hacemos, pensamos, ¿cómo fui capaz de responder de esa manera cuando fue tan insignificante la ofensa? Ese es el paralelo de Amán. Sin embargo, continuando, su odio lo lleva al antisemitismo de la razón, es decir, a establecer una ley para ello. Amán quiere legalizar el racismo. Nosotros hoy en día vivimos el Black Lives Matter. En la época de Amán, Amán quería hacer lo contrario, legalizar el racismo. No con personas de piel oscura, sino con judíos. Para tener una idea de lo aberrante que era el pensamiento de Amán. Y Amán, como buen hombre espiritual, o mejor dicho, agorero o místico, decide echar suertes. Él dice, ok, yo quiero acabar con todos los judíos. Necesito dirección de los astros de lo divino, que definitivamente no es Dios. Y él dice, voy a echar suertes. Y el término nace del versículo 7. Este es un versículo clave y es uno de los versículos más importantes del libro de Esther. Más importantes del libro de Esther. Versículo 7 dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán, para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. La palabra pur es un término asirio que significa sorteo o suerte y se relaciona con el verbo hacer caer o echar abajo. Ahora, si usted está estudiando el libro de Esther, usted tiene que saber qué significa pur. Porque el libro de Esther, el corazón del libro de Esther y el sentido de Esther es el pur. La celebración que se hace del pur hoy en día, que es la fiesta del Purín, es en base al libro de Esther, a esta historia. Por lo tanto, si usted quiere entender el libro de Esther, tiene que entender el significado del pur. Pur es una palabra babilónica para suerte. Y los arqueólogos descubrieron que eran unos cubos de arcilla que tenían como forma de dados pequeños, 2.5 centímetros, y en lugar de inscripciones de puntos, algunos tenían puntos porque se usaban para jugar, pero este en específico tenía frases, como que ten buena suerte, o cosas así en asirio. La finalidad era echar suertes, era determinar un día favorable para el tipo de acción que Amán pensaba emprender. ¿Cómo funcionaba esto? Hay una teoría en cuanto a la determinación del mes, que era, ¿usted ha visto la ruleta? Que sale la bola en la ruleta y empieza a dar vueltas y hay muchos números. ¿Alguno ha jugado eso? Algunos dijeron que sí, otros no. Pero bueno, si no apostó puede jugarlo. La bola empieza a dar vuelta en la ruleta y esa bola va a caer en un número. Y si ese fue el número que usted apostó, se lleva el premio. El PUR era algo similar, solo que en vez de haber números, había meses, los 12 meses del año. Nosotros llamamos enero, febrero, pero ellos llamaban Nisan, por ejemplo, a los primeros posiblemente marzo, abril, y llamaban Adar para febrero, marzo. Esos eran los nombres. Esta ruleta cayó en Adar. Ellos estaban en Nisan. Creo que en la siguiente lámina les coloco las fechas. Bueno, incluso algo importante de esto de la ruleta es que había que tener la misma respuesta 3 veces consecutivas. Tenía que tirar los dados, tenía que caer allí. Volver a hacerlo, tenía que caer ahí. Volver a hacerlo, tenía que caer ahí. Tenían que hacer eso por horas hasta que se confirmara realmente la fecha. ¿Alguien puede leer el primer punto?
Esto es lo más irónico. Amán estaba echando suertes para asesinar a los judíos en el mes donde posiblemente los judíos estaban celebrando la Pascua, que era la celebración a la liberación de la opresión egipcia. Y en ese mismo mes, Amán está planeando y echando suertes para asesinarlos. Esas son las ironías de Dios que encontramos en el libro de Esther. La suerte cae en el mes de Adar, en el mes de febrero, marzo. Esto significa un plazo de 11 meses entre el decreto de Amán y la futura masacre de los judíos. Hermanos, la suerte podía caer el siguiente mes, pero cayó en febrero del siguiente año. ¿Por qué? Porque la suerte le extendió 11 meses al pueblo de Israel de no ser exterminado. Porque Dios controlaba esa suerte. Porque Dios controlaba esa ruleta. Porque cuando ese dado se lanzó, la mano de Dios colocó la fecha. Y definitivamente en su providencia soberana, el Señor hizo que la suerte echada al principios de año indicara una fecha lo más lejana posible. Así Amán tenía que posponer su venganza, vivir en vilo y esperar casi un año entero para llevar a cabo sus designios. Fue su providencia la que extendió los tiempos. Y así también Mardoqueo y Esther iban a disponer de todo un año en el cual podían tomar medidas para preservar a los judíos. Amán cae en los enredos de su propia superstición. Él quería asesinar a los judíos de inmediato. Y en su superstición se atrasa 11 meses los asesinatos. Solo un paréntesis rápido. La fiesta del Purín es una fiesta que se celebra hoy. Es una festividad judía que se celebra los días 14 y 15 del mes de Adar. Y tiene como nombre irónico y desafiante Pur. Pur, que es el Pur que Amán intentó utilizar en contra de los judíos. ¿Puedes traerme un agua, por favor? Avanzando, este nombre irónico, ya que la suerte debía ser para el mal de los judíos, terminó siendo para el mal de Amán. Lo que iba a ser la suerte para los judíos terminó siendo la suerte para Amán, el Pur. ¿Y ustedes ven lo que tiene esa persona aquí en la mano? ¿Cómo le dicen ustedes a eso? Matraca. ¿Algún otro nombre? Esa la tenía uno cuando iba a fiestas. ¿Se acuerda la fiesta en la hora loca que usaba mucho eso para hacer bulla o en los partidos de fútbol? En el Purín, ellos leen la porción de Esther y cuando leen Amán, ellos hacen ruido. Y esa matraca la suenan con mucha fuerza cada vez que leen el nombre de Amán, en señal de burla. Incluso muchos de ellos se disfrazan durante el Purín, porque como no vemos el nombre de Dios en el libro de Esther, ellos dicen que el disfraz es para ocultar su identidad, así como Dios ocultó su identidad en el libro de Esther. No es Biblia, pero es lo que hacen. Y por último, llegamos a la sentencia de los judíos. La sentencia de los judíos. ¿Quién puede leer del versículo 12 al 15, por favor? Escrito en el nombre del rey Asuero y
Se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, de sus posesiones. Sería promulgada ley en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba poblada. Antes del decreto, Amán apeló a tres cosas de los judíos. Dijo, están en todas las provincias del reino, es decir, son peligrosos, pues están distribuidos en todo el reino. 2, sus leyes son diferentes a las nuestras. Y 3, no guardan las leyes. ¿Sabe a cuántos judíos conocía Amán realmente? 1, Mardoqueo, que sabía que era judío. Y eso para él fue suficiente para decir estas tres cosas. Amán colocó precio a la vida de toda una nación. Cuando está hablando con el rey, le dice, te doy 340.000 toneladas, 340 toneladas de plata para que me dejes matar a todos los judíos, para todo el servicio del reino. Y Asuero le dice, toma el anillo y quédate con la plata, y haz con lo que quieras con el pueblo. El cálculo que Amán estimó para el pueblo judío, para toda la vida de todo el pueblo judío, fueron 5.6 millones de dólares actuales. Ese era el precio de la vida de cada judío. Es lo que él quería pagar para exterminar a todos los judíos. Amán tenía un odio tan cegado, y es aquí donde entendemos el silencio de Esther. Mardoqueo le dijo a Esther que no dijera su nombre. Amán nunca mencionó el nombre del pueblo. Nunca lo hizo. Dijo, hay un pueblo. No dijo que era un pueblo judío. Dijo, hay un pueblo. Y esta sentencia no solo le iba a quitar la vida a los judíos, sino que esta sentencia iba a quitarle sus posesiones. ¿De dónde venían los judíos? De la deportación. Y habían perdido todas sus posesiones. El cálculo de Amán de 340 toneladas de plata era aproximadamente la riqueza de los judíos en ese momento. Y él calculó, quitándole todo eso a los judíos, esto aproximada es la ganancia. Los judíos venían de haber sido desterrados, asaltados, asesinados. Y ahora con el decreto de Amán iban a volver a experimentar el destierro, la muerte y la pérdida de sus posesiones. Era tan fuerte el escenario en Susa que había consternación. Había consternación en la ciudad. Lo que nos lleva, y el capítulo 3, lo único malo que tiene es que nos deja en suspenso. Y nos lleva a esta afirmación. ¿Alguien puede leerla? La conspiración de Amán. Dios pospuso los tiempos, truncó los caminos para poder preparar el escenario perfecto de liberación. Ese es el centro del capítulo 3 de Esther. El capítulo 4 viene mucho más emocionante.
pero este marca el camino de lo que será el desenlace del libro de Esther. Voy a pedirle a Julio que pueda despedirnos en oración. Que todas las cosas se suceden para la gloria de Dios. Que podamos ser fieles y aferrarnos a lo que tú has prometido cumplir, conociendo que siempre será bueno, agradable, perfecto y mucho más maravilloso de lo que nuestra mente se puede. Gracias por esta palabra, Señor. Sigue bendiciendo nuestra reunión, comienza el servicio, que podamos poner el corazón y alabar. Amén, mis hermanos. Tenemos unos 5 minutos para compartir allí y en un momento empezamos el servicio.